Hola, buenas tardes. Soy Joaquín Álvarez, soy el jefe de servicio de medicina intensiva del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Es el tercer año que estoy como jurado en vuestro concurso sobre ideas en buenas prácticas de seguridad de pacientes. Felicitaros por mantenerlo en el tiempo en concurso. Creo que es una idea estupenda. Y felicitaros también por la acogida que tiene. Todos los años os presentáis grupos presentando ideas nuevas sobre seguridad de pacientes. Este año hay 10 ideas y, como todos los años, siempre cuesta elegir qué idea es la que me toca puntuar por encima de las demás. El criterio que he seguido para dar los 5 puntos, la máxima puntuación, es basándome en lo que es el concepto de seguridad de pacientes, entendiendo como seguridad de pacientes todas esas medidas encaminadas a evitar el daño innecesario que muchas veces se produce durante la atención sanitaria. Presentáis muy buenas ideas en este tercer concurso, algunas relacionadas con la organización del hospital o con la organización del centro de atención primaria, otras relacionadas con la formación y otras más directamente relacionadas con la seguridad de pacientes. Y teniendo en cuenta el concepto que os he comentado de seguridad de pacientes, la máxima puntuación, los 5 puntos que me toca dar, se los he dado a la idea que lleva el título de visado. ¿Y por qué he elegido visado para darle los 5 puntos? Pues porque creo que el proceso quirúrgico es un proceso complejo, de los más complejos que se dan en el hospital, tiene muchas fases y intervienen muchos profesionales. El intentar buscar una herramienta que facilite la transmisión de la información en todas las fases del proceso, no solo lo que es la cirugía en sí, sino todo el preoperatorio hasta el posoperatorio. Si conseguimos, o conseguís principalmente, y esa es vuestra idea, una herramienta que facilite toda la transmisión de la información, creo que se puede ayudar a evitar mucho daño innecesario como consecuencia de incidentes o eventos adversos que ocurren durante todo el proceso. Enhorabuena a todos, no solo a los que presentáis esta idea, sino a todos por tener todos los años las ganas, la ilusión de presentar nuevas ideas a este concurso. Un abrazo a todos desde Fuenlabrada. Hola, soy Maricruz Martín, soy médico intensivista y la responsable del servicio de medicina intensiva del Hospital Universitario de Torrejón. Para mí constituye un placer participar como jurado en esta tercera edición del concurso de ideas para mejorar la seguridad del paciente. Como siempre ocurre en estas ocasiones, es difícil establecer cuál es la mejor iniciativa y la merecedora del premio, y en esta ocasión mi consideración sería hacia la iniciativa Simulacros en emergencias obstétricas. Realmente las emergencias obstétricas son eventos de alto riesgo y, aunque son poco frecuentes, merecen que los profesionales que están implicados en estas situaciones se entrenen de forma multidisciplinar para mejorar la atención de estos pacientes. La simulación clínica durante los últimos años ha constituido o está consolidándose como una herramienta para mejorar el entrenamiento de los profesionales sanitarios, y es especialmente útil en aquellos casos en los que se quieren entrenar habilidades no técnicas como la comunicación y el trabajo en equipo, y cuando quieren entrenarse los equipos de forma multidisciplinar. El que los profesionales reciban esta formación y que especialmente se entrenen como equipos multidisciplinares seguramente puede permitir mejorar la atención y reducir los eventos adversos relacionados con este tipo de situaciones críticas. Por ello, mi consideración sería otorgar la máxima puntuación a esta iniciativa, pero no por ello quiero dejar de felicitar a todas aquellas personas y aquellos grupos de profesionales que han mostrado interés y que han presentado iniciativas a este tercer concurso de ideas de seguridad del paciente. Mucha suerte y mucho ánimo a todos, y espero que realmente sean capaces de implementar estas iniciativas para mejorar la seguridad del paciente. Muchas gracias. Hola, una vez más felicitaros por vuestro trabajo que habéis hecho, pues vuestro ánimo, vuestras ideas y vuestro tesón. Desde luego sois muy originales. Yo creo que la seguridad del paciente se hace realmente así, desde la trinchera, haciendo lo que hacéis, y no únicamente elaborando documentos, que sí que pueden ser de una gran utilidad, pero
Eso es seguridad del paciente de salón. No se mueve el mundo así, con este tipo de iniciativas únicamente. Sois, la verdad, pioneros en todo y os mantenéis ahí bien en la lucha. Pioneros en implicar a todo el hospital en la seguridad del paciente, en humanizar el hospital, en permitir las visitas de los perros, en crear grupos de jóvenes expertos o preocupados por lo menos en seguridad del paciente. Esto por no hablar de la cartelería y todos los vídeos que elaboráis, que desde luego están muy bien. Y como siempre el concurso, que yo ya estoy esperando todos los años. Estáis todos que os salís, la verdad. Todos son ideas buenísimas. El visado, los simulacros, la protección de los datos, los medicamentos isoaparentes, los maniquís en los centros de salud. La verdad es que cada vez es más difícil ordenar las ideas y desde luego darles una puntuación. Me ha dado mucha pena, pero que muchas, seleccionar solo 5 y encima ordenándolas y otorgando de mayor a menor puntuación, la verdad. Lo que pasa es que como es un concurso, pues bueno, hay que decantarse por algo y ahí va mi elección. Yo he elegido la idea de la venopunción al primer intento. Sobre todo lo he elegido porque tiene una gran repercusión, tanto para pacientes como para profesionales. Y también porque tiene muy amplio margen de aplicación. Afecta a pacientes ambulatorios y hospitalizados. Y en un momento dado nos puede afectar a todos, estemos en el lado de la barrera que estemos. Este tipo de dispositivos pues facilitan desde luego la visualización de las venas, la elección del mejor acceso venoso posible, disminuye el número de intentos fallidos de venopunción, minimiza las molestias de los pacientes y desde luego disminuye el número de eventos adversos relacionados con esta técnica. Extravasación, hematomas, flebitis, y es especialmente útil en determinadas poblaciones como son la pediatría, los neonatos y luego en pacientes que cada vez es más frecuente verlo, que han recibido quimioterapia previa o tienen coagulopatías o son obesos, por poner un ejemplo. Y también podría contribuir de alguna manera a reducir las bacteriemias relacionadas con catéteres periféricos, las flebitis y bacteriemias. Esto por decir algo así rápidamente. Y tiene mucha repercusión también sobre los profesionales, particularmente sobre todo sobre los profesionales de enfermería. Vamos, desde luego ayuda muchísimo a mejorar la seguridad del paciente y contribuye también a mejorar la calidad de la atención prestada a nuestros pacientes. Y bueno, un poco en resumen, estos son los motivos por los que he seleccionado la idea. Creo que es verdad que requiere una mínima inversión inicial, pero lo que se puede lograr es mucho, entonces merece la pena. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias por permitirme colaborar. Espero estar algún día en alguna entrega del Fallo de Premios. Un abrazo, pero que muy, muy grande a todos y muchísimas felicidades. Nos vemos otra vez el año que viene. Adiós. Queridos amigos, buenas tardes. Soy Ángela Alonso, médico intensivista del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Y un año más, pues estoy aquí con vosotros como jurado, humilde jurado de este tercer concurso en la mejor idea de la Unidad de Seguridad de Pacientes del Hospital de Ibiza y de la Consellería de Salud de Ibiza y Formentera. Pues sigue siendo un placer estar con vosotros y poder participar en elegir aquella idea en seguridad de pacientes que nos parezca más meritoria de resaltar, ¿no? Como todos los años es una tarea difícil, son varias las ideas, algunas muy ingeniosas, otras pues con una elaboración y un trabajo detrás importante y bueno, pues no queda más remedio que elegir una. Este año para mis 5 puntos, la puntuación más alta ha sido para simulacros en emergencias obstétricas. ¿Por qué? Pues porque creo que el poder anticipar la atención en situaciones urgentes de forma no real, sino simulada, es algo que nos ayuda enormemente a mejorar la atención cuando realmente nos enfrentamos a esas situaciones. Y más todavía si cabe cuando hay un embarazo y son 2 las vidas
que están en juego, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también por el auge que está tomando la simulación clínica, yo creo que esta era una de las ideas que merecía ser puesta en valor. Ya os digo, todas han sido medidas, ideas buenas, cada cual de un área, y solamente, bueno, pues eso, animaros a seguir y a darnos envidia de este trabajo tan importante y tan bonito que estáis realizando. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre.